Estamos en un nuevo video aquí con un muy especial invitado. Estamos con Nacho, quien es un adalid de los dotes, maestro de las reglas, defensor inalcanzable de los sistemas, ya sean antiguos o nuevos, una persona capaz de interpretar todas las reglas y ver todos también sus fallos. Y también con Germán, por lástima, pero alguien tiene que grabar estos videos. Sí. Así que estamos listos para este nuevo video de la discusión sobre ¿qué debe traer la quinta edición? O tal vez ya estamos hablando de una 5.5 o quizás ya sea momento de hablar de una sexta edición cuando hablamos de todas las reglas que en este momento vamos a discutir. Por este video se va a tratar de magia, de psiónica, de hechizos, de country, de todo el sistema místico que trae Dungeons and Dragons en esta edición, su regla y todo eso. Pero antes de ir a la discusión, nosotros queremos hablar de algunas cosas porque estamos muy felices de cómo le ha ido estos videos y con los comentarios que ustedes como comunidad nos dejan. Así que traemos algunas propuestas para que precisamente en la caja de comentarios nos hablen de, por ejemplo, qué aspectos, un poco como a la carta, les gustaría a ustedes conversar con nosotros, que nos dejen temas específicos para conversar. ¿Qué, ¿Qué les parecería que habláramos de contenido casero, de nuestro contenido, de nuestras propias soluciones para algunas de estas reglas o tal vez de sus clases o de razas? En fin, si les interesa también hablar de contenido homebrew. Y por supuesto también si les interesa que estas mismas discusiones con el Nacho y con Germán las tengamos en vivo. Todos esos aspectos, por favor, en la caja de comentarios desde ya. Y ahora vamos con el video. Y el siguiente tema entonces sería el tema de la magia, ¿no? Que yo creo que es una de las espinas dorsales de Dungeons and Dragons, en específico de la quinta edición, y durante muchísimo tiempo, desde los inicios, era lo que se llama un sistema de magia vanciana. Dungeons and Dragons es un sistema de alta fantasía con un sistema de magia duro. Y ese sistema es la magia vanciana, inspirado por supuesto en John Vance, el escritor, que era un escritor de ciencia ficción, no un escritor de fantasía. Eh, Porque Gary Gygax era un enorme fan de él. El sistema de magia vanciana se basaba en que yo tenía como el código de la realidad. Yo tras horas de estudio aprendí un pedazo de este código de la realidad. Cuando lo lanzaba, lo que era un hechizo para esa civilización perdida, el código se me iba. Y por eso yo perdía la capacidad de lanzar el hechizo. De ahí viene nuestro sistema de que los hechizos, cuando los lances, pierdo un spell slot que no necesariamente está asociado a cansancio, ¿no? Mm. No necesariamente está asociado a un agotamiento físico. Ni siquiera De, a memoria, que es algo que muchas personas piensan, que tú recuerdas el hechizo mientras lo tienes preparado y lo olvidas cuando lo hayas lanzado. Pero justamente el sistema vanciano nunca menciona que la memoria es la capacidad de retención de esos hechizos. no, era una capacidad intelectual propia y tú Y, mantenías el código. y una resistencia de la disciplina en la cual tú te entrenas en magia. Y por eso un mago de niveles más altos tiene más espacios de conjuros. Sí, exactamente. Sí. Eh, pero vemos que ese sistema en la quinta edición está disminuido, Mm. está aguado, por decirlo de alguna manera. Primero porque tenemos los cantrips. Los cantrips están desde la cuarta edición en todo caso. Sí. Y tenemos los hechizos rituales, lo cual era una metamagia, si mal no estoy, en la tercera edición en adelante. Así es. Pero ahora son integrados, ¿no? Vemos enormemente esta capacidad de disminución en un sistema tan rígido. Y, y a mí lo que me pasa un poco es que muchas de las mecánicas del juego están asociadas a la magia porque es una forma muy simple de resolver mecánicas como son, por ejemplo, Hunter's Mark, como son, por ejemplo, los Smite de los paladines. Mm. Creo que es una buena solución mecánicamente, porque todos vamos a aprender hechizos eventualmente al jugar Dungeons and Dragons, pero temáticamente, a menos que nuevamente me siente con mis jugadores, les dé el sabor nuevamente, les diga, chicos, cuando tú que eres paladín, cuando lances el smite, no va a ser al igual que el mago que va a hacer unos signos arcanos, sino que es literalmente energía divina corriendo y yo tengo que hacerle el sabor de nuevo. Que yo sé, por ejemplo, Germán, que es algo que a ti te encanta hacer, pero ¿deberíamos hacerlo? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Y en general, ¿qué les parece el sistema de magia en sí que hay en Dungeons and Dragons? Hay gente que prefiere un sistema que fuera ojalá más vanciano, donde el mago tire un hechizo hasta nivel 3 y luego pasa a ser un mal ballestero como eran antiguas ediciones, o un sistema que sea aún más blando, un sistema que muchos perciben que es poco mágico, el Sí. sistema de la magia en Más la quinta blando como edición, por ejemplo un sistema muy flexible de puntos de maná. por ejemplo. Sí. Nico, ¿quieres partir tú? O Sí, sea, Nacho, ¿quieres partir tú? Nacho, dale, dale de tú.
A ver, yo no os voy a engañar, a mí me gusta mucho el sistema de magia de Dungeons quinta edición. Soy fan de ese sistema. A mí la magia avanzada nunca me ha gustado. Entiendo que tiene mucho sentido si lees las nuevas de Jack Vance, pero nunca he sido fan, nunca me ha gustado. Entonces, cuando yo he visto este sistema en el que los hechizos no se preparan y quedan vinculados con un espacio, y cuando se lanzan no pueden volver a ser lanzados si no han sido preparados otra vez, me hizo muchísima ilusión. Me gustó muchísimo verlo así. A mí me parece que es la mejor versión que ha habido nunca de magia en Dungeons & Dragons, respetando esas vacas sagradas de círculo de conjuro, espacio de conjuro, etc. Me gusta muchísimo que haya cantrips a voluntad y que sean útiles de nivel 1 a 20. Me encanta, me parece estupendo. La gente que dice que hace los lanzadores de conjuros demasiado poderosos no sabe de lo que está hablando, sinceramente. Es decir, no es eso lo que hace poderoso un lanzador de conjuros. De poder lanzar con una acción un rayo que haga 4 dados de 10 no es poderoso. Si tienes un personaje a tu lado, que es un guerrero o un bárbaro, que hace el doble de daño con 2 ataques. No es una cuestión de es demasiado poderoso, es no querer adaptarse a un concepto anterior de mago que está muy bien en su propio juego y en su propio contexto. ¿Qué problemas le veo yo a la magia en Dungeons? Yo creo, para empezar, es la variedad, ¿vale? Yo no le voy a pedir a Dungeons Quinta que adapte todos los conjuros que han existido anteriormente, porque saldrían 4 tomos de 300 páginas. No exagero. Pero me parece muy, muy significativo que haya tantísimas maneras de ponerle a una criatura el estado encantado, o charmed, no sé cómo se dice en castellano. Sí. Hechizado. Pero los conjuros de adivinación sean tan limitadísimos. Por ejemplo, la escuela de adivinación, ¿por qué la quieren tan poco? No la quieren nada. Yo recuerdo, hace poquito estábamos intentando lanzar un conjuro que en mi cabeza tenía un efecto muy sencillo, de nivel 2 o menos. Y no pudimos encontrar un conjuro que se le adaptase. Y me dio muchísima rabia. Danos el ejemplo. Danos el ejemplo. Es que no me acuerdo lo que era. Okay. No me acuerdo. Pero era una tontería. Era una cuestión... No sé, no lo recuerdo ahora bien. Me sorprendió mucho que no existiese ese conjuro, porque yo sabía que en ediciones anteriores existía. Claro. Me gusta muchísimo la magia ritual. Me encanta. Sí. Me parece una idea genial que se ha adaptado, como decía Nico, de una regla muy opcional de tercera edición y luego de una regla que existía en cuarta edición, que era la magia ritual. Había conjuros que solo se podían hacer como rituales. Yo me lo habría quedado así, sinceramente. Pero la posibilidad de poder alterar entre lanzamiento y ritual me parece excelente, me parece increíble, da una flexibilidad alucinante, aparte por un coste mínimo, que son 10 minutos de tiempo, que el tiempo es volátil en un juego de rol. A mí me gusta mucho. Me gustaría ver más cariño a ciertas escuelas y a ciertos estilos de magia que creo que no se han respetado tanto y creo que no se le ha prestado tantísima atención. Pero lo que es el esquema me parece estupendo. ¿Qué es lo que no me gusta de ninguna manera? Lo odio. Además, me da mucho coraje tener que repetirlo. ¿Por qué nos hemos complicado tanto con los conjuros de acción adicional y la economía de lanzamiento de conjuros? ¿Por qué hay reglas tan estúpidamente restrictivas cuando hay maneras de hacerlo muchísimo más elegante, explicando las cosas mucho mejor? ¿Por qué todo el mundo piensa que solo se puede lanzar un conjuro por turno cuando no es verdad? Porque esa regla está mal explicada. Sí. Yo entiendo por qué se ha hecho, pero no me gusta cómo se explica. Eso y las áreas de conjuro. Me parecen dos temas que hay que volver sobre ello, hay que volver a escribir. ¿Cómo las áreas de conjuro? Perdón. Yo, como entiendo las áreas de conjuro, a ver si te interpreto, Nacho, es... tú tienes a nivel 1 manos ardientes, a nivel 2 esfera llameante, a nivel 3 bola de fuego, a nivel 4 lluvia de fuego, no sé. No. Me explico mejor. Me refiero a la interpretación de las áreas de conjuro sobre una cuadrícula. Algunos de los debates más estúpidos y más encarnizados que yo he visto jamás en redes sobre Dungeons & Dragons ha sido asignar áreas de conjuro en una cuadrícula. Porque la explicación en el manual básico no es buena, no está bien explicado. Malísima. Está muchísimo mejor explicado en tercera edición o en cuarta edición. Sí. Y en quinta edición, que esto ya lo hemos hablado antes, por intentar dar una especie de lenguaje un poco más accesible, se dejan matices. Y cuando estamos hablando de aplicar una plantilla en una cuadrícula que no puede haber nada más objetivo, los matices sobran. Sí. Bueno,
esto pasaba porque en parte el manual de tercera edición te lo mostraba con miniaturas, ¿no? Te ponía un ejemplo, creo que era fotográfico o dibujado Sí. como si fueran fotografías sobre la cuadrilla, porque presuponía que tú ibas a jugar con una cuadrilla. O por último, ibas a aprender de la cuadrilla y de la cuadrilla ibas a saltar al teatro de la mente. Quinta edición no hace eso porque quería ser más accesible, porque podía ser tal vez un poco intimidatorio, pero nuevamente, en esa accesibilidad perdieron exactitud, precisión, lo cual es un balance. Sí. Bueno, a mí me pasa un poco, me cuelgo un comentario que tú hiciste, Nacho, de que hay muchas formas de imponer la condición hechizado o encantado, enchanted, ¿no es cierto? Y yo pienso justamente que hay hay menos hechizos de los que realmente aparecen, ¿no es cierto? Porque lo que yo decía, esfera llameante de nivel 2 y bola de fuego de nivel 3 podría ser perfectamente el mismo conjuro. Desde destello de fuego, el Firebolt de Cantrip, hasta probablemente un conjuro por cada nivel podría ser siempre el mismo conjuro. Lanzado que a cada nivel se desbloqueen nuevas etiquetas, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado muchas veces de lo entretenido que podría ser ponerle etiquetas a los conjuros y simplificar un poco los diseños que parecen tener troncos comunes. O sea, el hechizar persona es la antesala del sugestión. Y esa es la antesala de la dominación y del dominar monstruo. Es muy obvio que sea el mismo conjuro a lo Si largo de es una que, progresión. claro, pero si es que tenemos incluso, ya tenemos ejemplos. No sé si me estoy desvariando ahora, pero creo que hay un conjuro que es escritura mágica, ¿Sí? que engloba lo que antes era runas explosivas, improntas de la serpiente sepia, Exacto. etcétera. La mano de Bigby Ahora es una recopila lo que sola. antes era la mano abierta, el puño cerrado, la mano golpeadora. El Hay dedo del maneras de hacer. medio, Claro, exacto, el gesto obsceno de Bigby. O sea, hay maneras de hacer esto. A mí me parece estupendo. Pues, derivaría en un sistema más blando, que es lo que decíamos antes. Sí, Pero exactamente. yo estaría encantado. A mí me gustaría muchísimo ver un sistema así. Sí. Y otra cosa que a mí me apesta de, bueno, no solamente quinta edición, del D&D en general, son esas tablas de progresión de espacios de conjuro, que son complicadísimas. O sea, primero, explicarle a un personaje, y claro, ahora ya estás en nivel 5. ¿Eso quiere decir que puedo lanzar conjuro a nivel 5? No, solamente en el conjuro de nivel 3. Recién cuando tú estés a nivel 7 puedes lanzar conjuro a nivel 5. No te preocupes ahora, en 15 años de estar jugando D&D todo va a tener perfecto sentido. Pero habrá otra edición, así que Exactamente. Entonces, perfectamente, un sistema amplio de etiquetas, un par de troncos de conjuros que tú lo puedas hacer progresivo a lo largo de los 20 niveles. Y estoy pensando en algo que se relaciona mucho con la metamagia del hechicero, que en ediciones anteriores la metamagia era una prerrogativa que tenían los magos, no los hechiceros. Tú podrías decir que a partir de ciertos niveles los conjuradores desbloquean ciertas etiquetas. Y esas etiquetas se las pueden aplicar a los conjuros si es que ocupan un espacio de conjuro del nivel que están lanzando ese efecto. No sé si me explico. perfectamente. Creo que ni siquiera costaría mucho. Sería muy No, amigable, sería fácil, mantendría la lógica vanciana que dice Nico, mantendría el espíritu del Dungeons and Dragons con espacios de conjuro, etcétera, y permitiría una flexibilidad que es brutal, como por ejemplo, los magos, incluso en esta edición, tratan de replicar un poco el sistema de cantrips, o sea, el sistema de magia ilimitada para los conjuros de niveles más bajos. Eso es algo que debería pasar con todos los conjuradores, que en vez de que tengan 4 espacios de nivel 1 y de forma limitada todos los conjuradores, puedan tener cómo se lanzan los cantrips, conjuros de niveles que están muy por debajo de su propio nivel. Y eso todo se podría solucionar fácilmente con etiquetas. de hecho, un apunte, Dale. Nico, perdón. De hecho, volvemos a una situación en la que lo que estás proponiendo, aparte de ser una buena idea, ya se ha hecho. O sea, ¿Ya? en tercera edición tenemos libros donde se aprecia esta capacidad de magia y en Pathfinder también la tenemos. Es decir, mira si es tan plausible que ya se ha hecho 2 veces. O sea, se puede hacer, se Sí, puede claro. hacer. Y la verdad es que a mí esa mecánica en Pathfinder, esa manera de llevar la magia en esas reglas alternativas de Pathfinder, me pareció brillante, la usé en partida y nos encantó.
Claro. Jugando un poco el abogado del diablo, un poco de estas reglas pasarían a difuminar la línea entre las clases, ¿no? Si estamos hablando de que todas las clases lanzadoras de hechizos van a tener la capacidad de lanzar como si fueran country hechizos de nivel 1 y 2, si todas las clases lanzadoras de hechizos van a tener metamagia, no sé cuál es la diferencia entre un hechicero y un mago, o un bardo. Los tipos de etiqueta que tú le repartes. Por ejemplo, los tipos de etiqueta Entonces que lo que podrían hace, recibir los magos podrían ser esta magia ilimitada. Mientras que las etiquetas que tú le repartes a los clérigos podría ser afectar a múltiples blancos con el mismo hechizo. Por pero entonces ejemplo. no es lo que ya hace la quinta edición. ¿No? No, porque la quinta edición te da hechizos que son completamente diferentes. Al clérigo le da escudo de fe y al mago le da armadura de mago. Sí, pero la quinta edición entonces, teniendo el mismo efecto finalmente en la mesa, se ahorra las etiquetas. Lo que es un problema gigante para poder explicarle a los jugadores. O sea, ¿tú crees que el problema más de fondo de es más o menos divertido para la mesa es un sistema de explicación para los Sí, jugadores? es Como netamente de aproximación, didáctica. Es netamente ¿sí? didáctica. Un poco lo que hacemos nosotros en el canal, Nico. Nosotros tomamos ninguna regla es inventada. No hay contenido nuevo. Pero tomamos todas las armas y explicamos cómo es el diseño. Tomamos la clase completa y filosofamos sobre cuál es su diseño. En ninguna parte el manual te dice los brujos son la clase con la que tú puedes armar una capacidad muy específica y muy única. Tú tienes que entender y dominar las mecánicas para llegar a esa conclusión sobre los brujos. Estoy de acuerdo. Cuando tú eres más didáctico y puedes explicar estas cosas, tal como nosotros hacemos en el canal, es que tú puedes transmitir ese dominio de las reglas que hace que el Dungeons and Dragons sea desafiante y entretenido y apele justamente al tipo de jugador que le guste ese dominio sobre las reglas y el desafío táctico de una forma mucho más simple, mucho más educativa, mucho más inclusiva y fácil de llegar a jugar. Estoy de Sí, acuerdo. Dungeons and Dragons desde tercera edición ha estado basado en el System Mastery. Eso es un hecho y aunque quinta edición lo relaja, sí que es cierto que si no tienes una buena comprensión de las reglas, no llegas a disfrutar el 100% de lo que te puede dar el juego. Y eso puede ser frustrante para la gente que empieza a jugar. Sí. Y Y sobre todo para yo la gente cambiaría que tu comienza a afirmación. jugar, Yo creo que desde primera, segunda edición, exactamente el mismo problema. Había que dominar muy bien las reglas antes también. yo me acuerdo de jugar segunda edición siendo muy muy chico y no entender lo que era el taco y por lo tanto simplemente crear personajes que no eran útiles. No eran Sí, útiles. era así de simple. El Exactamente. problema también se da en que, sobre todo cuando tú juegas con personas que sí dominan el sistema, Sí, estas personas crean personajes que son casi inconscientemente eficientes. sí. Como sin querer terminas eligiendo las opciones porque son las opciones lógicas. Tú estás viendo el sistema y obviamente este personaje va a tomar este dote y por lo tanto termino superando a este otro personaje que no es tan eficiente porque es nuevo, porque no sabe cómo se combina este dote con esta habilidad. Así es. Sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de la magia, yo tengo algunas cosas, a mí me gusta el sistema de rituales, creo que me molesta un poco que sea tan ilimitado, que no haya consecuencias más que el tiempo, porque precisamente como decía Nacho, al final el tiempo es una cuestión que muchas veces pasa a ser irrelevante, como o bien yo no tengo los 10 minutos para tirarlo en forma de ritual, o bien lo tengo y por lo tanto obviamente lo voy a lanzar con forma de ritual. Me gustaría que hubiera un sistema donde, por ejemplo, se emplea, yo lo he visto como con magia de sangre, por ejemplo, yo tengo que hacer un sacrificio para poder realizar el ritual, etcétera, ese tipo Niveles de de cosas, agotamiento. niveles de agotamiento, por ejemplo, para poder lanzar la magia ritual, porque si no se tiende a abusar un poco de esta mecánica, ¿no? Se da mucho con es detectar magia que dura un minuto, si mal no estoy. Sí, Entonces yo me tomo 10 minutos, lanzo detectar magia que me va a dar un minuto y luego de ese minuto vuelvo a esperar 10 minutos, exactamente. lo cual Es agotador tedioso, es para muy uno como tedioso, sí. narrador, exactamente, y Sí, para el resto de la mesa sí, pero es lo eficiente. Tampoco le podemos pedir a los jugadores, hey, detén eso porque está es menos eficiente porque está arruinando el carril de la partida. Entonces, Si es que yo, un sistema de contrapeso yo creo que sería muy bueno para la magia. No sé si emplearlo para los cantrips, creo que es diferente para los cantrips, sí, pero sí, tal sí. vez para, por ejemplo, lo que señalaba Germán de los hechizos de nivel 2 que también tienden a ser así a niveles muy altos.
a tener esta lógica de constantemente voy a estar lanzándolo una y otra vez sin fin. Claro. Si es que yo no sé por qué detectar magia no es un country, sinceramente. En Pathfinder lo es, y no se ha roto nada, ni ha perdido nada. En fin, a ver, sí, sé lo que dices y estoy de acuerdo contigo y lo entiendo muy bien. De hecho, por eso decía que me gustaba más cómo funcionaban los rituales en cuarta edición, porque requerían un componente material muy concreto, que no era barato ni fácil de conseguir, y que lo exigía para poder realizar el ritual. A mí me encantaría, por ejemplo, que para poder realizar un ritual necesitases los componentes materiales o un equivalente en dinero. Que cada ritual, en vez de gastarte simplemente ese tiempo, que realmente es 10 minutos no es tanto tiempo, y menos aún el juego, que gastase un poco de tus recursos económicos. Y así de nuevo le daríamos otra salida al oro que se sigue acumulando en los bolsillos de los personajes. Sí, es verdad. Y en el fondo, en D&D la única forma de aumentar tu capacidad de lanzamiento de hechizos es creando los scrolls, los pergaminos. Siendo que una solución así podría estar mucho más simplificada y, como tú dices, tener salida para el dinero. Bueno, los scrolls ya cuesta bastante dinero, ¿eh? Sí, claro, ahí se iba todo el dinero del mago. Por eso. Interesante. Y otra cosa que a mí me gustaría ver en una reedición del Dungeons and Dragons es pensar las clases como favoreciendo diseños multiclases cuando son conjuradores. Porque uno de los costos más grandes que tienen hoy en día las clases es la dependencia de múltiples características. Que si un mago va por inteligencia, tomar niveles de clérigo es absurdo porque tiene que maximizar su sabiduría también, o siempre va a ser un lanzador mediocre con la magia de esa clase, etcétera. Eso a mí me gustaría verlo resuelto y una vez leí una solución que era muy simple, tiene dos vertientes, dos variantes. La solución que yo leí fue que la clase pueda elegir cuál sea su característica de lanzamiento conjuro. Por ejemplo, que los magos puedan elegir si van a ser magos de inteligencia o magos de sabiduría, lo que narrativamente no es tan ilógico. O que los hechiceros, por ejemplo, puedan ser casteadores de carisma o de inteligencia, o incluso algunas personas postularían de constitución, dado que es con su linaje y con su propia como existencia que lo pueden hacer. Y una serie de versatilidades que permitirían más combinaciones multiclase y que podrían contar nuevas historias y historias muy interesantes de personajes nuevos. Por ejemplo, paladines que en vez de usar carisma usen la sabiduría. Exploradores que en vez de usar la sabiduría ocupen la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gustaría ver algo así. Bardos de inteligencia. No todos los bardos tienen que ser de carisma. No sé, yo aún me pregunto cómo es que la gente logra lanzar hechizos con carisma. Con una sonrisa hermosa. Es Exacto, como o pensar sea, que los guerreros hoy en día son totalmente viables con destreza. Eso en ediciones anteriores era mucho más difícil. Estoy pensando sobre todo en segunda, ya era del todo imposible. Pero cuando tú tienes un guerrero que puede ser basado en destreza o puede ser basado en fuerza y tienes un mago que también tiene esas opciones, lo encuentro mucho más atractivo. Yo lo que no he entendido jamás es por qué la magia está vinculada con ninguna característica. Esa es la otra cosa. Sí, es, yo no lo he entendido nunca. Es una de. Yo, aquí spoiler, odio el sistema de características de Dungeons & Dragons. Lo odio, no me gusta nada. Y este es uno de los motivos. ¿Por qué se vincula la magia con una característica o con otra? No es más que una manera de inflar artificialmente el valor de una característica, de otra manera no tendría mayor relevancia. Dicho esto, si es así como vamos a jugar, yo sí que creo que debería estar vinculado con una característica dependiendo de la clase y no acabo de ver lo de flexibilizarlo. ¿Por qué? Porque pienso que el diseño del personaje tiene que coincidir con lo que se supone el personaje tiene que hacer dentro de la ficción y dentro de las mecánicas. Y porque creo firmemente, soy un gran defensor de que la multiclase debe ser costosa. Debe costar mucho. De hecho, no debería ser la opción por defecto, ni parecerlo, ni siquiera ser atractiva en un primer golpe de vista. Quien se haga un multiclase tiene que tener claro lo que está haciendo. O eso, o que no le importe la eficiencia mecánica del personaje y prefiera
reflejar mediante la multiclase las variaciones en la evolución del personaje con respecto a la historia que va viviendo. Yo considero completamente absurdo que alguien pueda multiclasearse en mago, o en monje, o en bárbaro. Absurdo. Me rompe completamente la inversión. ¿Cómo vas a ser un monje de repente si un monje ha estado toda la vida entrenando? ¿Cómo vas a ser un mago de repente si has estado toda la vida estudiando? ¿Cómo vas a ser un bárbaro si vienes de un pueblo civilizado? Entiéndaseme. Sí. Me rompe el concepto. Entonces, para mí, cuanto más cueste, cuanto menos óptimo sea multiclasear, mejor. Y si tienes que subirte inteligencia y sabiduría para ser un multiclase mago clérigo, la vida es dura. Sí, yo estoy de acuerdo con Nacho en eso último, sobre todo en el punto de la inversión. A mí me rompe enormemente cuando mi clérigo, que ha estado toda su vida como acólito de una iglesia, que ha dedicado su vida al dios de la luz, el día de mañana dice, ¿sabes qué? Tengo excesos de rabia. Aún no lo sé controlar, así que ahora sé manejar una espada gigante de 2 metros de acero y puedo pelear sin armadura. No, lo siento. Creo que la solución de los dotes, nuevamente como lo hablaba, flexibiliza el sistema lo suficiente para mantener muchas de las opciones narrativamente más viables. Sí, ahora tu mago ha pasado una cierta cantidad de tiempo y sabe ocupar una espada. Lo entiendo. Sin romper el sistema de Dungeons and Dragons en cuanto al sabor que viene con cada clase. Las clases no son solamente mecánicas, son también un sabor. Y yo creo que el que intente desprender a meras mecánicas, a meras estadísticas, a meros números, las clases, está cometiendo un error. El mago, perdón, el brujo es mucho más interesante no por sus mecánicas, sino por su pacto. El mago es mucho más interesante que el brujo en cuanto a que tiene un libro, ¿no? A un libro, a que va acumulando hechizos. Eso es lo que me hace el sentido de clase en general de Dungeons and Dragons. Pero eso no quita que tú puedas contar historias muy interesantes de la misma clase, del mismo pacto, de la misma biblioteca ambulante, basándote en otra característica. Pero hace un peso en cuanto a la diferenciación. Y uno de los temas que tiene, por ejemplo, ahora es la predominancia de carisma. Claro. Que lo tenía un poco como chiste. Pero sinceramente, bardos, brujos, hechiceros, paladines, Paladín. todos funcionan con carisma, lo cual de hecho hace mucho más viable irte por multiclase. Y lo que Exactamente. vemos ahora es, Exactamente. al menos lo que yo veo en mi mesa, es que se tienden a perder los conceptos de personaje cuando tienes un paladín nivel 2, hechicero nivel 1 y brujo nivel 1. Brujo nivel, claro, exactamente. Entonces, porque entonces es un guerrero sagrado que tiene una herencia mágica que hizo un pacto. Sí, tal cual. También hay gente que considera las clases de personaje como simples paquetes de habilidades y se consideran a sí mismos, cosa que me parece estupendo, por cierto, se consideran a sí mismos como perfectamente capaces de coger esta habilidad de esta clase, mezclarla con esta de esta otra e ir construyendo un concepto único. Yo no lo hago así, ni me gusta hacerlo así, porque para mí las clases tienen que tener una metáfora válida en el mundo de juego que estoy usando. A mí no me vale cualquier cosa como paladín. Esos paladines tienen que ser algo concreto en el mundo. Pero esa es mi visión de las cosas. Hay gente que no la comparte y entiende, perdón, hay gente que no la comparte y entiende que puede coger y mezclar clases libremente porque son simplemente conjuntos de habilidades. Así que a ese punto, esa inmersión que a mí sí que se me rompe, hay gente que no tendría mayor problema. Entiendo. Bueno, en definitiva, la magia probablemente tenga muchas aristas, porque la magia en sí es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Dentro del juego tiene un rol que cubre muchas aristas, que probablemente si estamos buscando como una especie de consenso, tendríamos que cortar la magia en varios pedazos distintos y decir, bueno, esta parte de la magia podría solucionarse con las dotes de Nacho, esta parte de la magia podría solucionarse con un nuevo compendio, esta otra parte sería muy buena tratarla con nuevas reglas, etcétera. Bueno, hablando precisamente de ese, era el problema que se plantea al principio un poco de el mismo sistema con la que funcionan los paladines funcionan los magos. Cuando claramente el sabor que tiene la magia de uno y del otro son completamente diferentes. ¿Por qué? Y eso tal vez soluciones
anteriores, sobre todo en escenarios de campaña anteriores, era que la magia divina y la magia arcana eran completamente diferentes. Hoy en día son iguales, fuera de que el menú de hechizos cambia, son virtualmente iguales. Entonces, ¿en qué sentido? Porque el paladín reza en las mañanas para que sea bendecido con ciertos dones y el mago los estudia en un libro conjuro y está haciendo algunas fórmulas arcanas. Sí, pero la forma en que lanza los hechizos termina siendo la misma, ¿no? De acuerdo. Sí. O sea, entiendo que el sabor es diferente, pero Sí. precisamente como el sabor es diferente, uno esperaría que mecánicamente también tuviera algunas diferencias. Porque el explorador, un ejemplo más cercano, el explorador y paladín, ambos son Cult Spellcaster, ¿no? Claro. Son Conjurador secundario. virtualmente iguales y no podrían ser más diferentes en cuanto a sabor. Entonces, sinceramente siento que yo creo que lo que tendría que haber ahí, o bien es un sistema de magia más flexible, como lo hablábamos al principio, más blando, como se suele decir, aunque es un tema literario más que de juegos de rol, y también, o bien directamente hacer varios sistemas de magia, como decías tú, Germán. Decir, en cuanto a la magia de los lanzadores primarios arcanos, vamos a utilizar los dotes como solución, y ir armándolo así. Un sistema de etiqueta y este sistema de dotes y así. Claro. Lo cual yo veo lejano. Veo lejano porque no es algo que le convenga a Wizards of the Coast hacer, porque es enormemente complejo, no va a traer jugadores nuevos, no va a mantener jugadores viejos y es posible que jugadores viejos se vayan. Sí, ese es el sé que es la versión un poco cínica del sistema, pero yo sinceramente lo veo muy lejano por eso, por una decisión. Claro, de es ese distinto talante. gritar bola de fuego a gritar magia ígnea con etiqueta explosiva. Sí, tienes toda la razón. Porque recordemos, y eso lo dijimos en algún momento, es cuando se sentaron a diseñar la magia, alguien dijo, ¿sabes qué? Bola de fuego es icónica. Es tan icónica que vamos a hacer que haga más daño que cualquier otro hechizo de nivel 3. ¿Para qué? Para que se sienta como una bola de fuego. Para que se sienta como que tú eres un mago en Dungeons and Dragons lanzando este hechizo. Y ese es un tema que simplemente no tiene solución, porque es un sistema de sabor, de sensación, de narrativa, de interpretación, que evidentemente por ser este elemento subjetivo no se puede solucionar con reglas. De acuerdo. Así es. Bien, entonces, como conclusión para la magia, no se pueden hacer cambios, está bien como está, es tan compleja que cualquier intento de hacer algo probablemente va a fracasar peor de lo que ya está hecho, ¿no? Yo creo que flexibilidad con etiquetas o más aún con dotes, yo creo que se puede dar. Yo creo que ese dote que existe, que es iniciado mágico, que tiene consecuencias tan enormes en este juego como por ejemplo el poder tomar Shilelagh a primer nivel si es que elijo humano variante o tomar marca del cazador y cambiar completamente el concepto de mi personaje. Exacto. Por ahí va. Sí. Yo creo que ahí hay insinuaciones fuertes de hacia dónde tiene que ir Dungeons and Dragons. Lo mismo en la metamagia, empacada como dotes, ¿no? El hecho de que yo tenga que haber nacido de un linaje ancestral arcano para poder lanzar conjuros acelerados es bastante limitante, ¿no? Sí, es una decisión un poco extraña, teniendo en cuenta que lo que decíamos antes, desde que existe la metamagia, el mago ha sido el gran maestro de la metamagia y ahora se la dan al hechicero. Bueno, bien. También os digo una cosa, si el hechicero tuviese metamagia sería la peor clase del juego con mucha diferencia. Entonces, pues me alegro que la tenga, la verdad. Sí, claro. Sí, también. Eso es muy cierto, sí. Bien, entonces... Terminó como en una nota triste esta parte de la conversación. Nos empantanamos con la magia, definitivamente. Sí. Es difícil resolverlo como una proyección, como un algo asible, como una sola cosa, ¿no? Porque, como decíamos, es demasiado compleja. Sí. Es demasiado... Es un poco subjetiva, es un poco también... y al mismo tiempo que es subjetiva, es tan mecánicamente poderosa que tienes que hacerla... Es protagónica. Es protagónica. Qué excelente concepto. Sí. Bien, entonces sin una conclusión clara para el capítulo de magia podríamos estar concluyendo este tema, ¿no? Sí es. Muy bien, pues.
Entonces, ahora uno de los temas de los que queremos hablar es de la nunca bien ponderada psiónica. La psiónica ha sido un componente del Dungeons and Dragons que es como la versión oscura de la magia en el sentido de que es una versión más difícil, más iniciática, más compleja, pero que de todas maneras es parte de lo que explica gran parte de los poderes y de la estructura de los mundos del Dungeons and Dragons. La psiónica siempre se definió como un sistema de poderes tan poderoso como la magia, pero completamente paralelo y normalmente muy independiente, de que ni siquiera es posible hacer que los efectos de los psiónicos y de la magia se crucen. A diferencia de lo que sí pasa dentro de la magia, que nosotros tenemos magia arcana y magia divina, que se pueden oponer, que se pueden enfrentar, un poder psiónico y una magia normalmente no tienen una combinación posible ni viable. Y de hecho es tan importante la psiónica que algunos mundos prácticamente se definen identitariamente con la psiónica. Y aquí estamos hablando específicamente de Dark Sun, que es un mundo en el cual la psiónica es probablemente mucho más presente y más protagónica para modelar el mundo de lo que es la magia hoy en día, porque la magia en el fondo ya causó todo el debacle que hay en Dark Sun, pero la psiónica sigue estando muy presente. Y grandes arcos argumentales de las campañas oficiales de Dark Sun giraban en torno a la psiónica, que la psiónica en el mundo entero se apagó en una vez, de que habían pequeños parásitos que anulaban los poderes psiónicos, de que todos los personajes tienen un talento psiónico natural. Son características que hacen pensar que la psiónica siempre ha sido un componente elemental y estructural de algunos mundos del Dungeons and Dragons, menos de esa fantasía más bien occidental, pseudo-europea, medieval, ¿no es cierto? Ahí la Sí. psiónica no está tan presente, pero aún así nosotros encontramos que la quinta edición como que hereda algunos de esos ladrillos psiónicos, ¡pa! Y caen como dentro del sistema. Y nosotros encontramos que algunos monstruos ocupan psiónica por el diseño como el del lore, de la idea original del monstruo, pero que no están aplicando reglas de psiónica. Y para que vamos con cosas, y yo creo que Nico se puede explayar mucho más. En quinta edición, sobre todo a través de los arcanos desenterrados, han tratado de revivir la psiónica para quinta edición. ¿Desde cuántos años, Nico? Hace 6 años que lo están intentando hacer. Hace 6 años que Mike Mers se va a Twitch, donde transmite en el canal oficial de Dungeons and Dragons, abre ese PDF eterno donde tiene todas las reglas de la psiónica y comienza a explicar por qué no funciona, básicamente. Lo intentaron primero con una clase, con el Mystic, Sí. luego con 2 clases diferentes, el guerrero místico y el mentalista. Sí. Luego lo intentaron con un sistema de subclases Sí. y así lo han intentado durante 6 años. Y la gran conclusión a la que ha llegado la comunidad en todas las encuestas del Universidad de Arcana es no, aún no sirve. Aún no sirve. Nacho, ¿qué opinas tú acerca de la psiónica? Que no servirá. Que no servirá nunca. Wow. Le voy a explicar por qué. Hay dos grandes problemas con la psiónica en Dungeons and Dragons. El primero, lo has dicho tú, Germán. Sí. Hay gente a la que la psiónica no le entra en Dungeons and Dragons. Para ellos Dungeons and Dragons está más cerca del Señor de los Anillos que de otra cosa. Por poner un ejemplo. Y la psiónica la ven forzada. Rompen su concepto de fantasía. Correcto. Cada uno tiene su concepto de fantasía, es igual que las armas de fuego. Hay gente que no las soporta, hay gente que les encanta. A mí me gustan, por ejemplo. Hay mucha gente que a la psiónica no le entra su concepto de Dungeons. Y en segundo lugar, todavía se acuerdan del día que la psiónica apareció en Advanced. Y ese día, que fue un día para recordar, se encontraron con que había una clase de personaje que tenía un tipo de poder para el que ninguna otra regla del sistema estaba preparado. Sí. Si tú coges los libros básicos de Dungeons, todo está balanceado en torno a la magia. Hay cosas que quitan magia, que resisten magia, que calibran magia, que usan magia. Si de repente le metes la psiónica sin nada que la resista, que la calibre, que la use en contra tuyo, ese es un poder irresistible, literalmente irresistible. ¿Qué tienes que hacer para que la psiónica esté compensada? Primero, no intentes venderla como lo mejor desde el pan de molde
porque entonces vas a dejarla por debajo de la magia. Y el mundos de Dungeons ya asumen por defecto la magia. Y segundo, necesitas meterlo en un ambiente donde haya otros elementos que interactúen con la psiónica. Dark Sun los tenía, aunque tardó bastante en tenerlos bien implementados, y Eberron desde el principio lo tiene. En Eberron la psiónica no molesta. Fanboy de Eberron, que no se extrañe. En otros mundos, a lo mejor no. En muchos mundos caseros que haga un Dungeon Master trayendo distintas reglas y distintos manuales del mundo de Dungeons, si no calibra bien la psiónica, puede estar descompensada. Y esa es la experiencia de mucha gente que hoy por hoy odia la psiónica. Sí, porque es cierto que la psiónica no necesariamente era más poderosa en el sentido de que hacía más daño, que yo podía lanzar más efectos psiónicos en la misma economía de acción. No se trataba de eso, se trataba de que era mucho más posible que a mí me lanzaran, no era mucho más posible, era posible que me lanzaran un campo de antimagia, o que yo estuviera parado en una zona de magia salvaje, o que el enemigo estuviera resistencia a la magia, y no había nada comparable a la psiónica. Y quinta edición tiene lo mismo. Quinta edición, a menos que saquen, y precisamente este es el debate, ¿no?, de toda esta conversación, una 5.5 no puede integrar la psiónica, porque eso involucra un nuevo manual del narrador, un nuevo manual del jugador y un nuevo manual de monstruos. Es verdad. Probablemente la psiónica, si es que se va a incluir dentro de lo que es quinta edición, sea a través de poderes de villanos, ¿no es cierto? De monstruos, de personas que primero se oponen o ocupan la psiónica contra los personajes. Y de a poco, probablemente con algunas expansiones, cosas como el Unearthed Arcana y después quizá un pequeño manual de psiónica, alguna cosa así, ir abriendo opciones para los personajes. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes que eso tiene que ser como un proceso que va muy de a poco, que va muy tranquilo, que primero genera un ecosistema para que la psiónica sobreviva y después pueda liberarse como al mundo imaginario en el que jugamos. Sobre todo pensando que la psiónica, como por definición, yo recuerdo, yo siempre he jugado mucho personajes psiónicos. Pensemos que la psiónica existe ya desde las primeras campañas. Los primeros monjes tenían poderes psiónicos asociados. Luego, en segunda edición, la psiónica, claro, irrumpió, como dice Nacho, en Advanced, y tenías personajes que justamente en vez de ocupar un sistema avanciano, ocupaban Psionic Points, y tú tenías ¿cómo se llama? Una posibilidad de convertir muchos puntos de psiónica en un efecto que era absolutamente devastador para el nivel en el que se encontraba el party. Y por otro lado, tú tenías incluso algunas posibilidades de convertir tus puntos de golpe en puntos de psiónica, entonces más encima era un nivel ilimitado de psiónica a lo que se podía acceder. En tercera edición también jugué harto psiónico y recuerdo que ahí estaba muy bien trabajado. Había un ecosistema, había una lógica que permitía jugar muy bien con psiónica y los psiónicos estaban muy equilibrados con las otras clases. Con sus salvedades, obviamente, y van a haber muchas personas comentando diciendo no está equilibrado, etc. Pero cuando llegamos a quinta edición, la falta absoluta de una explicación psiónica, de un tratamiento de la psiónica, igual es preocupante. Porque una cosa es Sobre incluirlo todo, y otra cosa es obviarlo completamente. Y no puedes, porque ya tenemos monstruos que usan psiónica y tenemos escenarios más que esbozados que usan psiónica. Tenemos el Rising from the Last War, que es Eberron. Eberron tiene psiónica, el manual menciona la psiónica. Hay todo un tipo de monstruos que son psiónicos. Sí. Hay una raza de personaje que es psiónica natural. Hay que hacer algo con eso. Mencionemos lo que son los Yits, ¿no es cierto? ¿Eh? Que mencionemos cuál es esa raza, porque muchos auditores quizás no lo sepan. Son los Yits, ¿no es cierto? Sí. Los Kalastar. Los Kalashtar también, ya. Los Kalastar. En Eberron. En el Mordenkainen Tomahawk están los Gith. Efectivamente. Los Githzerai y los Tanto Githyanki, Githyanki claro. y los Githzerai. Pero es cierto, incluso en el manual de Monstruos 1 están los azotamentes. Y los azotamentes son psiónicos. Y si bien hacen daño psíquico, en realidad siempre vamos a ver que es daño psiónico y que la explicación tiene que ser otra. Exactamente. Sí, son necesarias. De momento se está tirando, o oficiosamente se está tirando por asimilarlos a los hechiceros de alguna manera.
Sí. Pero eso va a tener que cambiar. La Sionica es parte de la historia de Dungeons y quinta edición necesita reglas de Sionica. Yo creo que se puede solucionar con un manual o espero que se solucione cuando salga el libro de Dark Sun para quinta edición, que tiene que salir o la gente llorará muchísimo. Yo lloraré muchísimo. Sí. Buenas barricadas. Pero Exactamente. yo creo que va a ser al revés. Dark Sun recién va a poder salir cuando salga la Sionica. Ese es el debate que existe en internet, ¿no? Mm. Que es primero, Sí. el huevo o la gallina, porque el problema está en que solo puedes comprender Darkseid con Sionica. Lo ideal sería que salgan al mismo tiempo, pero eso Pero te ¿por qué fuerza no, a usar ¿por qué no Darkseid. meten las reglas de Sionica en Dark Sun? No sería ningún Porque problema. Sería brillante, sí. Pero tienes que tenerlas Pero- creadas. Y hasta el momento Pero todos sí, los claro, intentos eso han sí. fracasado rotundamente. Sí, pero eso es cierto. también, Sí. también recordemos que el plan de acción de Dungeons and Dragons es que tú solo vas a necesitar los 3 primeros manuales Ujú. para jugar cualquier otra cosa. Y aquí te están Bueno. obligando a comprar otro. Sí. ¿no? A Te ver, están sí, obligando a sí, comprar pero Darkseid. vamos a ver. Eso es cierto, y aparte son palabras textuales de Crawford. Pero el libro de Eberron tiene al artífice y a las razas de Eberron. Justamente. No es un problema meter reglas nuevas y opciones de personaje nuevas en un libro de escenario si este escenario las requiere. Sí. Pasa lo mismo con Ravnica, pasa lo mismo con Teros. Hay opciones y reglas nuevas que se aplican solo a ese escenario. Entonces, yo no vería mal incluir las reglas de Sionica en un mundo que las usa de una manera tan intensiva como Dark Sun, incluso aunque luego se extrapolen a Reinos Olvidados con los Gith o a Eberron con los Gith y con los Calasta. Mm. Sí. A mí me resulta una solución poco elegante porque yo creo que está integrado en todos los mundos la Sionica. Sobre todo en los reinos olvidados, la Sionica también es muy importante. Los O sea, Duergar. Los Duergar, los que son Duergar, una clase de personaje muy Forgotten Realms, tienen exactamente. Sionica. Sí, sí, Y así un montón de otros. Pero mi problema también está en que lo que dice Germán, no hemos encontrado una solución. Mm. ¿Va a ser una clase nueva como lo que hicieron con el artífice? ¿O va a ser un montón de subclases diferentes, una Claro. asociada al guerrero, asociada al mago y otra asociada al pícaro, que eran los que se veían? Tampoco pareciera ser una solución elegante. ¿Y qué va a venir con eso? ¿El mismo sistema de hechizos? Porque tú puedes meterte hoy en día en D&D Beyond y te salen un montón de hechizos psiónicos Exacto. diseñados en un arte de arcana y son horribles. Era un mago que lanza O sea, daño y si psíquico. tú quieres como imitar el 60% de los poderes psiónicos que han tenido tradicionalmente los psiónicos, es cosa que tú agarres los conjuros y los vayas eligiendo. Y pone hechizar persona y dominación, y pone susurros disonantes, puede funcionar como una especie de ataque psiónico y una manipulación de marioneta. Se puede reflafear todo, digamos, se puede remaquillar todo. Y puedes crear una especie de lista de poderes psiónicos. Pero en realidad lo que queremos ver es una solución de diseño, ¿no? Como lo que hicieron con el artífice. Sí. El artífice brevemente fue una subclase de mago en el universo de Arcana, De el mago acuerdo. inventor, se llamara. Y era una mala solución. Era una muy Claramente mala no era un artífice como lo que requería Eberron. Sí. Y la No solución gustaba. que dieron fue bellísima. Artífice, y yo personalmente no me gustan los artífices. Los artífices puede que sea una de mis clases favoritas de Dungeons and Dragons quinta edición, ahora que he podido probar la versión definitiva, obviamente. Sí. En conjunto con eso, Nacho mencionaba algo. Hay gente que le rompe la inversión la sionica, ¿no? Hay gente que le rompe la inversión enormemente el hecho de que el sionica exista en el universo. Claro. A mí me pasa algo parecido con los monjes. Voy a ser súper sincero. A mí no me gustan los monjes en Dungeons and Dragons. Creo que ya lo he dicho varias veces en este debate. El Kensei debería ser un guerrero y el maestro borracho debería ser un bárbaro y la vía de las sombras debería ser un pícaro. Entonces, que hayan creado una clase solo para el monje y no creen una clase solo para el ciónico, me ofende. Me ofende, de verdad. Lo siento que es forzar algo porque en el diseño no han encontrado una solución definitiva. Yo creo que deberían invertirse ahí y junto con eso explicar cómo funciona la lore. No me va a servir solo que me entreguen las estadísticas, las matemáticas detrás de la clase o la subclase o las mecánicas. Necesito que me den una herramienta como narrador para integrar la sionica en cualquier otro mundo y en mi mundo que yo quiera crear. No es mucho pedir.
Creo que, de hecho, parte propia de cómo se entiende. Y en los artífices lo hicieron. Hay una pequeña cajita, pero en realidad si tú lees el manual hay múltiples ejemplos, donde te dice que el artífice no es que esté lanzando curar heridas, es que el artífice tiene una pequeña maquinita que logra parcharte el tajo. Un ungüento, un invento. Exactamente. Sí. Entonces, que me expliquen la psiónica es algo que también necesito hacer, que yo veo que peligrosamente no está en ninguna unidad arcana. Porque tal vez porque los unidades arcanas son diseño y por lo tanto son materia avanzada, ¿no? Pero creo que va a ser, exacto, creo que es necesario que se integre todo eso de una manera, valga la redundancia, integral el sistema de la quinta edición, si es que lo van a decidir hacer en quinta edición, porque dado el debate, el contexto en el que estamos discutiendo, obviamente que mejor hacerlo en una 5.5, como es un poco evidente, pero o en una sexta. O en una sexta. De hecho, probablemente en una sexta. Yo creo que sí que tendremos psiónica al final, sí que la tendremos. El problema es que ninguna versión que saquen en una unidad arcana va a convencer a suficiente gente, porque para empezar ya hay gente que no quiere ver la psiónica de ninguna de las maneras. Eso puede ser también un problema, que quizás no se esté visualizando bien, de que puede ser que fracasen tanto los sistemas, porque la verdad cuando salieron los psiónicos como subtipos, tenían una mecánica que a mí me pareció una solución muy entretenida, que era, tú partes con un dado de psiónica, que es el que tú vas ocupando para lanzar tus poderes psiónicos. Cuando ese dado saca su número más bajo, ese dado aumenta, entonces de un D6 pasa a un D8. Y si vuelve a sacar un 1, pasa de un D8 a un D10 y tu poder puede ir incrementando a lo largo de una determinada sesión. Y si sacas en algún momento el número más alto, ese número vuelve a decrecer. Entonces tu poder psiónico tenía esa sensación de que era fluctuante, como era en los orígenes, de que tú podías tener muchos puntos psiónica o muy poquitos. Eso está reflejado por el tamaño del dado que tú estás ocupando. Esa mecánica a mí me gustó, pero puede ser que una mecánica así simplemente sea rechazada porque a la gente, suena como mal, a una buena cantidad de personas de una comunidad activa no quieran ver la psiónica en el juego. Es decir, que yo voté, probando la unidad arcana, yo voté en contra. Y no porque me parecieran malas las mecánicas, sino porque, nuevamente, lo que dije, que no tengan el valor, por decirlo de alguna manera, de crear una clase propiamente tal, sí, me parece necesario. Ese era un problema. Pero claro, después de haber intentado el místico, que de verdad resultó... Dos veces lo intentaron. 2 veces. Fue realmente un problema. Sí. Sí. Entonces vamos a ver, porque tal vez la solución no sea una clase, sean 2 clases. Tal vez la solución... Claro, yo me imagino que es como una clase o 2 incluso, porque los psiónicos siempre han sido... No, probablemente una clase con varios subtipos a nivel 1, yo creo que eso es lo más lógico, y algunos subtipos psiónicos para otras subclases. ¿Ambas? ¿Tú dices ambas en conjunto? Sí, ambas en conjunto, no le veo problema. Para un mundo como Dark Sun, esa sería la solución más elegante. Sí, yo creo que tiene sentido sobre todo si piensas en Mago y sus similitudes, el Eldritch Knight y el Bribón Arcano, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que sí, puede que tengas razón, Germán, pero vamos a ver, porque... Mira, y si no lo hace Wizards of the Coast, lo haremos nosotros. Eso, sí, comenten abajo en la caja de comentarios cuántas personas comprarían material casero hecho en esta comunidad Piedra Bruja y promocionado con nuestro canal y con Nacho ayudándonos a explicar los diseños y las formas de ocupar todos los psiónicos que estamos inventando para el nuevo manual de Dark Sun. Bueno, y estamos terminando este video, esta hermosa discusión, esta rica discusión, esta elocuente discusión por parte de Nacho, no de nosotros, en cuanto a la magia. Así es como nosotros hemos hablado de hechizos, de psiónica, de lo que se puede venir en los libros a futuros o en las ediciones a futuro. Y nuevamente les recordamos que estamos muy interesados de escuchar en la caja de comentarios sus opiniones respecto a todos los temas de reglas, de contenidos que hemos hablado en este video, pero por supuesto también qué contenidos a futuros les gustaría que nosotros habláramos. Por ejemplo, qué contenidos respecto a reglas caseras. ¿Le interesa que hablemos de nuestras propias soluciones a algunos de los problemas que hemos presentado? Tal vez nuestros hechizos caseros, nuestras clases lanzadoras de conjuros caseros. Yo sé por ahí que Germán tiene un elementalista listo, oculto y guardado.
existe también la posibilidad de hablar de aspectos que a ustedes les interesen, que no hemos visto en ninguno de estos videos, un poco de esta manera de menú. Ustedes nos dicen y nosotros tal vez podríamos abarcar esos temas. Y por supuesto también, si les interesa vernos en vivo, tal vez en YouTube, tal vez en Twitch, ver las diferentes opciones para que tener una discusión también con la comunidad. Nuevamente le damos muchísimas gracias a Nacho por acompañarnos en esta conversación. Así que sin más, nos veremos. No olviden suscribirse y nos veremos nuevamente en otro video. Piedra Bruja.